¿Quieres conocer Dubái, Medellín, Turquía, España, Venecia, Francia, Perú, Punta Cana o el Cristo de Brasil? HomeCom no solo te ofrece la inversión inmobiliaria de tus sueños, también te regala el viaje de tus sueños. Promovemos los más importantes proyectos inmobiliarios de Santo Domingo, Punta Cana y las zonas de mayor desarrollo del país. Invierte con nosotros y aprovecha nuestras facilidades de pago. Somos HomeCom, la vida de tus sueños. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas tardes. Seguimos aquí con un contenido variado, educativo, formador, con el profesor Juan López, quien nos acompaña en el día de hoy, ante la ausencia del dueño del canal, que solamente ha coincidido una vez con usted, don Juan. Así es. Pero se lo disfruta los contenidos. Me reporta, me dice, mira, muy bueno, don Juan. Sí. Lo goza. Don Juan, entonces hablábamos del asunto del resultado de la alianza en el proceso pasado, PLD Fuerza del Pueblo, y una de las estrategias que tenían esas personas que habíamos hablado anteriormente, Danilo, Charlie y Abel, era que ellos entendían que si Leonel participaba en este proceso y no ganaba, inmediatamente ellos iban a tener la alfombra para poder acceder de manera más fácil al poder, como PLD, pero aparentemente fracasaron. El resultado no ha sido eso. Leonel salió fortalecido y además de Leonel, entonces surge una figura que era visto como muy joven y se convierte en el centro de atracción del proceso, que es Omar Fernández. ¿Qué le parece eso, don Juan? Mira, qué bueno que me pusiste ese tema para que lo analicemos con la mayor objetividad posible. Sí, claro. Uno, es ahora mismo la Fuerza del Pueblo y Leonel los representantes de la oposición. Es decir, es el partido que tiene la cantidad y la calidad para hacer la oposición, número uno. Número dos, el gobierno y sus estrategas están claros de que han objetivizado de que la Fuerza del Pueblo y Leonel son la oposición y es contra ellos a quien tienen que aplicar líneas políticas para evitar que aumente. Sí. Número uno. Pero número tres, han desatado una campaña subliminal contra la Fuerza del Pueblo y Leonel en tres líneas. ¿En cuál, don Juan? Dice, primero, Leonel debe retirarse. Sí. Ya Leonel no da para más, ya llegó su último. Yo creo algo con relación a eso, don Juan. Yo entiendo que él no debe presentarse por sí, sino que las circunstancias determinen si sí o si no. Hay una campaña subliminal, es decir, los comunicadores y opinólogos que son adictos al gobierno han empezado esa campaña. Ya Leonel llegó, ya no debe, ya debe retirarse. Uno. Dos, han empezado a insuflar, a estimular al hijo, a Omar, a que debe ser el candidato, que Leonel debe darle paso a Omar. Es una forma de empezar a crear una división entre padre e hijo, entre el senador y el candidato, el líder del partido. Sí. Bien, número dos. Número tres, Leonel fue que dividió al PLD. Leonel es el culpable de la derrota del PLD. Si Leonel no se hubiera ido, él hubiera sido candidato. Señores, pero si Leonel no se fue, Leonel lo sacaron. Correcto. Entonces, pero esa campaña que han desatado y que los promotores son fundamentalmente gente que provienen del área del gobierno y del PRM, son una campaña que los dirigentes de la Fuerza del Pueblo tienen que leerla, interpretarla con mucha prudencia, con mucho cuidado y saber cómo agarrar esa campaña, número uno. Entonces, la Fuerza del Pueblo se va a someter a un congreso, su segundo congreso. El próximo domingo ellos tienen la reunión para trazar la matriz de cómo
se va a desarrollar su congreso con el propósito de que haya una renovación de su dirigencia de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. ¿Debe ser Leonel el presidente, don Juan? ¿Debe aspirar al presidente como líder del partido? Claro. Le corresponde, sí. Claro que sí. Él es el líder todavía. Y tiene condiciones. Y por el resultado. Y quedó bien parado. Exacto, pero el resultado, a diferencia de Danilo, claro, que usted entiende que no debería ser. Correcto. Entonces, ¿qué sucede? Omar va al Senado por el Distrito Nacional y debe desarrollar una senaduría eficiente, positiva, claro, y eso fortalece al partido. Sí. Y la candidatura de Leonel, que sigue siendo un líder, una persona con conocimiento, con experiencia, con buen discurso, con buena aceptación. Con muchos errores, don Juan, que cometió también. Claro, cometió errores, claro que sí. Y no, porque que yo soy la voz de la gente. Sí. Porque después la gente dice, a mí me tildan de todo, de Leonelita, de Danilita, de PRMista, ya usted sabe, pero... Pero la verdad es esa, claro, errores. Claro. 2 errores nítidos de Leonel es, uno, la permisividad. Sí. Leonel es muy permisivo. Era muy amigo de los amigos. De los funcionarios. Laissez-faire, laissez-passer, que de los gobiernos de Leonel para con sus funcionarios fue un punto que le generó, cayó mucho. Sí. El otro es que él no contestaba, explicaba en su momento las diferentes acusaciones que hacían de él. A propósito de eso, perdón, don Juan, a propósito de eso, veía una entrevista en el día de ayer, un fragmento de Susana Gotró, que trabaja en la Z101 y que es una experta en ese aspecto de área de lo que tiene que ver con minería. Y ella decía que eso lo del asunto de la Barrigoldi, que el 397, que eso no es verdad. No, claro que no es verdad. Y que pero Danilo lo usó en forma malsana, de manera equitativa entre ambas partes, entre el Estado y... Escúchame, Danilo y Temito Clementá usaron 3 cosas que le hicieron mucho daño a Leonel y que él no la contestó a tiempo. La factura. Primero, el maletín con factura. Eso fue en el 12 entrando. Cuando entró, sí. Y segundo, Temito que el déficit cuasificar que dejó Leonel, terrible. Y tercero, lo de la Barrigol. En el 16 fue correcto, eso para la reelección. Sí, correcto. Entonces, toda esa campaña que desataron, y él no la contestó, no le explicó. Eso es un error. Porque el que calla, otorga. Sí. Entonces, ese silencio, para mí, fue el segundo error de Leonel en política. Tú no puedes ver a tu adversario decir, informar y plantear cosas con datos falsos, pero que la forma como lo presenta parecen verdades y tú mantenerte callado. Y otra cosa, perdón, don Juan, que le tildan a Leonel de que a veces es muy teórico, le gusta mucho Funglode, y como que no le gusta mucho ese laborantismo político. ¿Qué usted cree de eso, don Juan? Sí, se lo critica. Ese es un punto. Mira, que resulta que la inteligencia, el ser humano, su inteligencia es a veces condicionada. Hay inteligencia muy pragmática, hay inteligencia muy teórica, muy abstracta, etcétera. Hay personas que son detallistas, que son muy pragmáticos para hacer cosas manuales, artesanales, escudriñar. Hay otros que son más aéreos, más abstractos, más generalizadores. Entonces, Leonel es una persona con un conocimiento profundo de la política, de la sociedad, de la literatura, pero tiene sus debilidades en la práctica, en el manejo de las cosas. Y a eso se le agrega de que como él tiene su debilidad en el manejo de la práctica, entonces le da muchas libertades a su círculo, a sus aliados del momento. Y eso le hace daño. Claro, también. Una cosa, don Juan, a propósito de esa parte que usted expresa, ¿será que el liderazgo que Leonel toma como paradigma o como ejemplo es el liderazgo del propio Bosch, Balaguer, Peña Gómez? Peña Gómez era un poquito más activo. Tanto Balaguer como Peña Gómez y Juan Bosch, para más jóvenes, eran gente pragmática o eran más el estilo de Leonel, un poquito más intelectual. Mira, yo tuve el privilegio de estar de cerca de Juan Bosch en muchísimas cosas. Sí. Más de lo que te imaginas. Y Juan Bosch no era solamente teórico. Para que tengan una idea, el periódico Vanguardia del Pueblo, que durante una época fue un periódico en este país, ese periódico, había un equipo que lo recibía, pero antes de
imprimirlo, había que llevárselo a él. Para que él lo revise. Y él revisaba de ese periódico párrafo por párrafo. Wow. Y bórrame eso, quítame eso, esa foto no va. Yo llegué a escribir varios artículos y se lo llevaba a él. Juan López, no, eso, tú no puedes decir eso. Es más, yo recuerdo perfectamente que yo escribí un artículo donde le entraba a dos manos a la Fuerza Armada. Oh. Y decía nombre. Y dice, pero tú eres loco, me decía. Tú puedes decir cosas de la Fuerza Armada, pero nunca menciones nombre de generales, nunca menciones nombre de esas personas. Tienes que tener cuidado. Borra todos esos nombres. O sea, todos esos detalles, él lo tomaba en práctica. Y Balaguer, don Juan. Balaguer era un hombre pragmático también. Muy pragmático. Era teórico y pragmático. Tenía las dos habilidades. Leonel es un poquito más, es más teórico que pragmático. No. Claro, sí. Es una persona muy conocedora, una persona muy flemática, con mucha parsimonia, muy tranquilo, con mucho sentido de inteligencia emocional, sabe cómo reaccionar frente a cualquier embestida, pero se descuida con respecto a los adversarios. Y no será, don Juan, que él ha tenido como mancuerna o como dupla en esa parte que tiene que ver con la ejecución de las cosas, de la tarea, a una persona como Danilo Medina, que es un gran trabajador político, en el caso de ahora se descuidaba. Con Félix Bautista, luego de la salida de Danilo, Félix es una persona que es muy dinámica. Entonces, tal vez por eso él se entiende un poco. Los líderes siempre tienen unos 3 o 4 personas que les suplen sus debilidades en el manejo de sus actividades, que le complementan. Pero el que tú tengas un grupo, un equipo que te complemente, que te ayude, es una cosa, y que tú le des la libertad para que en nombre tuyo hagan y deshagan, ahí le hicieron un lío le hicieron un lío en la circunscripción 1 con Rafael Paz. Correcto. No, y en Santo Domingo Este, en la campaña con el candidato a la alcaldía. Bueno, eso fue un lío feo. Ahí a mí me dijeron que fue alguien. Sí. Se movió algo. Sí, claro que se sí. Movió y algo. Él se dejó utilizar. Se movió algo. Y Leonel fue débil exactamente, ahí. Que él no debió. Yo no lo entendí nunca. Así es. Nunca vi cuál era la razón, cuál era el motivo. No había. Pero eso, para que tú veas lo que te digo. Aparentemente hubo alguien de la máxima dirección que parece que en connivencia con esa persona que fue el candidato. Así es. Totalmente de acuerdo. Lograron un acuerdo, no se sabe a cuáles fines, aparentemente para favorecer al gobierno. Entonces, don Juan, perspectiva de la Fuerza del Pueblo, candidato, Leonel, Omar, usted lo descarta totalmente. Debe hacer una buena senaduría y mantener su liderazgo. Él tiene mucho futuro político. Pero usted lo descarta para el 28, seguro. Claro que sí. Yo creo que debe continuar, es muy joven, tiene que continuar, desarrollar una buena senaduría. Sería 35 años, don Juan. Sí. Y el presidente Noboa de Ecuador, reciente electo, tiene 35. Pero en nuestro país, acuérdate, cada país tiene su característica especial. ¿Cómo tú dirías que en Estados Unidos los dos candidatos usted me dijo ese dato, yo se lo reconozco en los 80, que Biden está bien, no, pero Trump tiene 80 81, también. que va para 81 también. O sea, va para 80, o sea, dime. Al final de cuentas. Pero el caso de Brasil con Lula, ¿cuánto tiene Lula? Sí. Y yo te podría continuar, o sea, todo depende. Y Balaguer aquí fue candidato hasta los 90 y algo. Y lo de las mujeres, don Juan, a propósito de Claudia en México, no, todavía eso, estamos muy lejos de esa posibilidad. Aquí ahora mismo no hay mujer con condiciones para ser candidata. Mire, oiga lo que le voy a decir hoy. Pero ahora usted vio que yo le dije ahorita, cuidado con el Delfín y Abinader. El Delfín pudiera ser la vicepresidenta de la República. Oiga que se lo digo hoy. Pudiera ser. Es una buena gente, pero no tiene liderazgo político. No tiene liderazgo ni nada, no tiene pero político, no tiene. Ya. Es que en el PRM hay muchos jóvenes, muchos dirigentes. Sí, en el PRM son 12 candidatos. Sí, don Juan, lo que pasa es que Luis vio lo que pasó con Leonel y Danilo. Leonel apoyó a Danilo entendiendo que era lo correcto y al final ya usted vio. Pero usted puede ver, por ejemplo, en el caso de Ecuador, de Lenín Moreno con Correa. Pero en el caso de Colombia, de Santos con Uribe. Sí. Y así hay unos y otros ejemplos. Entonces, aunque sea un poquito descabellado en este momento, yo no lo descartaría totalmente porque él pudiera, a través de esa persona,
mantener su estructura de poder, es una persona que no tiene ningún nivel de estructura, que pudiera manejar fácilmente. No todos los inventos se convierten en realidad. No, pero claro, pero por lo menos... Bueno, él tiene la situación del PRM para el 2028 es muy interesante. Hay que estar observando qué va a pasar con la caterva de dirigentes con condiciones y con sus aspiraciones para ser el candidato a ese partido. Acuérdate que la alcaldesa del Distrito Nacional está aupada por un sector importante del PRM. Yo le tengo ese tema para el próximo bloque, Correcto. así que prepárese que Así es. lo vamos a desarrollar en grande. Seguimos. Robert Sánchez TV.